El engaño del estanque de Betesda. Por muchos años he oído predicar sobre el estanque de Betesda y el entendimiento que tiene la iglesia sobre el estanque de Betesda está equivocado, está erróneo. La mayoría predica como si fuera un ángel de Dios que bajara al estanque de Betesda para revolver el agua. No han entendido que no es un ángel de Dios, que es un demonio. Y ya lo voy a explicar por la palabra, lo que la palabra enseña, lo que la palabra dice. Vamos a leer. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Juan capítulo 5, versículos 2 al 4. Hay muchas cosas interesantes acá que no cuadran con lo que está pasando en este tiempo en donde esta escritura está ocurriendo. Y es esto, primeramente esto. Juan el Bautista dijo lo siguiente: es necesario que él crezca para que yo mengüe. Capítulo 3, versículo 30. Juan el Bautista, que fue la persona encargada por Dios para presentar al Mesías Jesucristo, no podía permanecer siendo un líder mientras Jesús estaba en escena. Juan el Bautista dice: yo tengo que menguar, yo tengo que desaparecer para que Él crezca. O sea, Dios no va a permitir que hubiese algo que distrajera al mundo entero, a toda aquella comunidad, a todos aquellos pueblos, los distrajera de la visión que el Hijo de Dios estaba en ese momento caminando sobre la faz de la tierra. Entonces no podía haber de parte de Dios algo que distrajera esa visión. El Mesías prometido que desde Génesis está siendo prometido por siglos y siglos y siglos, y llegó el momento en que el Mesías se presenta a la humanidad. No va a permitir Dios, de parte de Dios, que haya una distracción para desviar la mirada del Mesías a ponerla en un estanque vacío, en un lugar. No, este era un ángel del diablo que bajaba y tenía a la gente engañada en ese lugar. Vamos, tanto es así que cuando Jesús entró a ese lugar, nadie lo conoció. La única persona que Jesús sanó en ese lugar no lo conocía, no sabía quién era. El Señor le preguntó: ¿quieres? Tenía 38 años allí postrado en ese lugar, y el Señor tuvo misericordia de esa persona y le dijo: ¿quieres ser sano? Si el Señor, no consigo quien me meta al agua cuando el ángel mueve esa agua. Y el Señor por misericordia lo sanó, no porque lo pidió, no porque tenía fe en Cristo, sino por su benevolencia y su amor lo sanó en ese momento. Pero nadie se movió de lo que estaba en ese estanque, nadie se movió a buscar la sanidad. Si todos se hubieran movido y venido a Cristo, todos hubieran sido sanos, pero todos estaban distraídos por el demonio que bajaba cada cierto tiempo y movía el agua y los tenía allí distraídos de la presencia de Dios. Los tenía distraídos de Cristo. Nadie había oído ni conocía de Cristo, porque estaban ahí solamente pendientes de eso. Eso no puede venir de parte de Dios. Betesda significa casa de misericordia. Y en ese lugar lo menos que había era misericordia, lo menos que había era amor. Ahí había una competencia horrible, diabólica, por llegar al estanque. No importa a quién le pasaban por encima, no importa a quién atropellaban, lo importante era llegar al agua. Ahí no estaba Dios. Eso era una cosa diabólica, terrible lo que pasaba en ese estanque de Betesda. Ahí no había compasión el uno por el otro, sino estaba la expectativa: quién movía el agua y quién llegaba primero, pasándole por encima a quien tuviera que pasarle por encima para ser sano. No es eso la manera como Dios actúa, no es esa la voluntad del Señor. Vamos a ver otra cosa muy interesante. El texto que leímos al principio dice así: que ese estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta de las ovejas? Jesucristo dijo textual y literalmente dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces el estanque estaba cerca, pero no era la puerta de las ovejas. Ok, esa era un engaño, una trampa para que la gente ni fuera al templo de Dios
a buscar misericordia, a buscar sanidad, ni fuera el Mesías. Era una trampa del mismo diablo. Allí tenía un montón de gente atada en ese lugar esperando. Dice así, que ese estanque tenía 5 pórticos. Pórticos son entradas. O sea, tienen 5 pórticos que no iban al estanque, no iban a ninguna parte. O sea, y esos cinco pórticos nos habla de los 5 ministerios que tiene la iglesia. O sea, es algo que está tratando de alguna manera de imitar lo que Dios hace. Y luego dice así, que un ángel descendía de tiempo en tiempo. O sea, podía demorar días, pero tenía la gente cautiva, la atención de la gente la tenía en una atención, viendo solamente el agua, en qué momento se movía el agua para salir corriendo y saltar al agua. No había esa compasión. Anda tú primero, que tú estás más enfermo que yo. Anda tú, vamos a ponernos en orden. No, ahí no había orden, no había compasión, no había amor. Era sencillamente un engaño del diablo. Y esto es un strike que el diablo le ha pasado a muchos líderes, a muchos predicadores, a muchas iglesias que hablan del estanque de Betesda como si fuera Dios. Inclusive hay una canción que habla, mueve las aguas, mueve el estanque y cosas así. Esto tenemos que volver a las escrituras, volver a la palabra, volver a escudriñar las escrituras, volver a las sendas antiguas y no llevarnos por las predicaciones que hagan los demás. Cada uno va a dar cuenta de lo que predica, de lo que enseña. Nosotros tenemos que estar claros en lo que la Biblia dice, en lo que la palabra dice, para poder enseñar la palabra de Dios tal como es, sin medrar, sin medrar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi nombre es Fernando Renaud. Tengo más de 45 años enseñando, escudriñando la palabra del Señor. El Señor me ha dado que escriba más de 25 libros que están en Amazon. Si alguno quiere escudriñar más sobre todos estos temas, que hay muchos temas sobre la contaminación, sobre ataduras espirituales, sobre la gran tribulación, sobre el apocalipsis paso a paso, capítulo por capítulo. Si alguien quiere profundizar más en las escrituras, puede conseguir estos libros en Amazon. Voy a dejar un link en la descripción de este video. También les invito a ver este video que va a ser de mucha bendición espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde.